gusto poderlos tener aquí, el compartir este tiempo como iglesia, como familia, el tener para un servidor el privilegio y la oportunidad de poder servirles a cada uno de ustedes. El tema de hoy, continuaremos con nuestra serie, una serie que hemos ido evaluando, que tiene mucho contexto con el capítulo 1 de Salmos, donde la Biblia dice que seremos como árboles plantados. Y tomamos un paréntesis para hacer una miniserie que le hemos denominado Nuevos Comienzos. Y es interesante cuando hemos caminado en nuestra vida y llega un punto específicamente en el que hay que imprimir cosas nuevas. Hay que empezar a avanzar sobre un nuevo comienzo. Y de eso se trata justamente esta serie. El día de hoy veremos un tema que a mí, en lo personal, me hace evaluar mi propio corazón. Porque yo soy el primero en que cuando estoy recibiendo la palabra de Dios, me meto a estudiar, estoy evaluando, reviso el contexto de los propios versículos. Estudiamos, por supuesto, hermenéutica, que nos permite hacer un estudio, una exégesis profunda de lo que la Biblia dice. No solamente tomar versículos aislados y decir, Dios dice esto. No, hay que entender realmente el contexto propiamente de la Biblia, el uso de las palabras, las costumbres, lo que en ese tiempo socialmente se estaba llevando a cabo, y a partir de ello recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros. Y estudiaba este tema justamente, me hace mucho evaluar mi propio corazón y decir a Dios, ¿habrá algo en mi corazón, Señor, que quieres seguir transformando? El tema de hoy se llama Quita la amargura. Y la amargura es algo con lo que de repente caminamos en nuestra vida. Llegará un paréntesis en nosotros, llegará una pauta en nuestras vidas en la que tendremos que sentarnos y decir, espero que sea el día de hoy, para cada uno de nosotros, y decir, ¿habrá algo de eso en mi corazón? ¿Habrá un poquito de amargura en mi vida? ¿Puede la gente que está a mi alrededor percibir un poco de amargura quizá que hay en mi corazón? Y lo evaluaremos a través de la vida de una mujer. Ahora vamos a orar. Pero de una mujer que dice la Biblia que en algún punto ella, cuando regresó a su ciudad, se había ido de la ciudad donde ella vivía, de donde había nacido, se fue, salió con su esposo, con sus hijos, y cuando regresó esta mujer, dice que le llamaban por su nombre. Oye, qué gusto verte, qué gusto volver a verte. Y ella dijo, ya no me llamen así, a partir de ahora díganme amargura, porque se sentía tan amargada en el corazón que ya no quería que le llamaran por su nombre. Y su nombre inicialmente se significaba placer o placentero. ¿Cómo podemos pasar en una vida desde un contexto de vivir felices a vivir amargados? Quiero que tomemos un tiempo para orar. ¿Alguien sabe de quién vamos a hablar? ¿No? ¿De quién? De Noemí. Exacto. Vamos a hablar en este día de Noemí, la suegra de Ruth. Vamos a tomar un tiempo para orar y decirle a Dios, háblanos en este día. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir como iglesia, como familia. Tenemos un bendito privilegio, Dios, al poder compartir este tiempo como familia, Señor. Hoy venimos a ti, Dios, a pedirte que tú nos hables. No necesitamos escuchar la opinión personal de un hombre. No necesitamos escuchar a una persona, Señor. Necesitamos urgentemente escucharte a ti. Quizás, Señor, estemos pasando por la situación que hoy podemos o vamos a revisar a través de tu palabra. Te pido que, si es nuestro caso, tomemos muy en serio, Señor, muy en serio lo que quieres hablarnos en este día. Pero quizás, si no es nuestro caso, que sea preventivo para nosotros. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú nos hables. Tú nos conoces. Necesitamos urgentemente escucharte a ti. Por favor, háblanos tú. No hemos venido a buscar a un hombre o a una mujer o a una persona.
Hemos venido, Señor, necesitados urgentemente de ti. Por favor, háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo mencionaban hace un momento, justo hablaremos de Noemí, pero quiero que vean o veamos en conjunto cómo Dios provoca algo en Noemí que termina llevándola de un estado de amargura, de profunda tristeza, a un cambio radical en su vida, nuevos comienzos. Por favor, vayamos al capítulo 1 de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 1, por favor, si me pueden acompañar. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida aquí a esta conexión. Esperamos en Dios que Dios también habla a sus vidas y por supuesto que los esperamos de manera presencial. Vamos a Ruth capítulo 1, dice la Biblia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Había hambre en la tierra. No había para comer en el tiempo de Noemí, en el tiempo de Ruth, lo veremos un poco más adelante cuando ella aparece, pero estaba la familia compuesta de 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, y de repente dejó de haber provisión, no había forma de conseguir alimento y el hambre empezó a hacerse presente. Cuando uno tiene hambre, lo primero que hace es abrir el refrigerador, lo que sea, uno se puede comer lo que sea cuando tiene mucha hambre. Y ellos tenían que salir a buscar la provisión y se fueron a otra tierra. Y dice la Biblia: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así desamparada de sus hijos y su marido. Es triste la historia de Noemí. Si nosotros nos ponemos a ver detalle por detalle, la mujer sale de su tierra, quizá con dolor, porque cuando uno vive en su propia tierra tienes anhelos de convivir con la familia, de estar cerca. Se fueron, iban solos, ya no había nadie con ellos, no había nadie que los acompañara, que quizás se pudiera sentar con ellos a platicar, a tomar un café, y le empezaron a dar mucho más valor a su familia. Y hubo un momento en el que se muere su esposo y ella queda viuda. Y eso empieza a generar dolor en el corazón. Por supuesto, cuando alguien que amamos pierde la vida en la tierra, confiamos y tenemos esperanza en Dios, ¿verdad? Como dice Tesalonicenses, que hay una esperanza en Dios. Pero también en la tierra, en la carne, va a doler cuando alguien que amamos pues deja la tierra. Nos va a doler, nos vamos a sentir mal. Y sucedió eso para Noemí. Su esposo murió, ella se empezó a sentir sola, pero que le quedaban 2 hijos. Quizá en ellos pudo apoyarse, soportarse un poco, no tenía más familia. Y sucede que después sus 2 hijos mueren. Tragedia tras tragedia tras tragedia. No dice la Biblia si murieron al mismo tiempo, si uno murió en septiembre y el otro en enero, no dice la Biblia, pero sí que murieron ambos. Y era tragedia tras tragedia tras tragedia. Eso puede pasar en nuestras vidas, como la historia de Noemí. Murió su esposo, murieron sus hijos, pero también cuando alguien pierde la vida, se mueren muchos anhelos que hay en el corazón, porque anhelamos una vida por muchos años con los que amamos, por muchos años. Quizá Noemí anhelaba ver a sus hijos crecer, tener nietos.
Quizás sus ilusiones, todos los proyectos que tenía. A lo mejor ella se proyectaba y decía: ay, cuando nazcan mis chiquillos, mis nietecillos, ahí los voy a llevar. Y quizá pasaba por un río y decía: aquí los voy a traer. Y no lo sé. Porque generamos planes en la vida, nos proyectamos y no está mal. Pero puede llegar un punto de que, derivado de que no se cumplen esos planes o esos proyectos, empieza a haber frustración, empieza a haber decepción en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se empieza a cargar pues de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y entonces Noemí llegó a un punto que estaba sumamente cargada. ¿Dónde lo puedo ver? Porque más adelante Noemí le dice a sus nueras: no es necesario que vayan conmigo. Se enteran que ya empezaba a haber mucho más comida en Judá, que ya podían quizá regresar. Y ella se entera y le dice a sus nueras: chicas, pues ya no tengo hijos, ya no ni modo que me esperen ustedes. O sea, imagínense, si tengo un hijo, que se esperen ustedes a que cumpla una edad en la que se puedan casar con ellos. Iba a ser un 40 y 20, ¿verdad? Como dice el hermano José José. Pero ellas no se iban a esperar quizás. Los sueños, los anhelos empezaban a menguar. Quizá pasaban los días, se seguía frustrando y le dice a sus nueras: por favor, no vayan conmigo. Hay momentos en nuestra vida que es tan duro y tan fuerte el dolor que quizá lo único que queremos es estar solos. Y empezamos nosotros, por lo que se ha generado en el corazón, empezar a quitar a la gente y empezar a decirle a la gente: no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Y ahí empezaban los primeros rasgos de amargura de Noemí. Le dice su primera, o la primera de sus nueras, le dice: no, mira, nosotros nos vamos a quedar contigo, pues te amamos como una mamá. Eres alguien ejemplar para nosotros. Y se querían quedar con ella. Y le dice Noemí a su primera nuera, le dice: no, váyanse, yo me quedo sola. No es bueno estar solos. Es interesante que incluso nuestro Salvador, Él dice que la iglesia es un cuerpo y Él es la cabeza. Yo no puedo, es difícil cuando una persona no tiene una extremidad en el cuerpo. Por supuesto, desarrollan sus capacidades para avanzar en la vida, pero no es el cuerpo óptimo. No es el cuerpo óptimo. Una iglesia no puede correr a gran velocidad si no tiene piernas. Qué interesante es que Jesús dijo que todos tenemos una parte importante. Por eso Él creó el concepto de iglesia, para estar unidos, para estar cerca los unos de los otros, para estar apoyándonos hombro a hombro, cuidándonos unos a otros. No porque nos quisiera tener todos los domingos ahí sin nada que hacer, vamos a la iglesia. No, es importante y nosotros somos importantes dentro de la iglesia. Pero derivado de la propia amargura, podemos empezar a querer quitar personas, familia, actividades e incluso la propia iglesia. Decir: no, ¿para qué? Mira, yo no les importo a los hermanos. No, ya, mira, gracias. Conozco un caso que me decían en una consejería: ¿sabes algo? Yo caímos en problemas familiares, me empecé a llenar en el corazón. Y lo que le decía a la gente es: no, ya no vayan a mi casa. Las hermanas querían, y como dan lata a las hermanas de la iglesia: hermanita, que vamos a su casa, que mire, la vemos, nos echamos un café, platicamos. Y ella nada más se asomaba por la ventana y decía: ay, otra vez. ¿Por qué no quieres estar con nadie? Pero hay que revisar qué hay aquí en el corazón. Noemí no quería a sus nueras con ella. No las quería cerca. Les dijo: ya váyanse, en verdad yo ya no puedo ser de provecho para ustedes. Y entonces Ruth le dice una frase muy interesante, ¿verdad? Unos versículos muy interesantes. Le dice: yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo,
Tu Dios será mi Dios. Voy a caminar contigo y donde te sepulten, ahí voy a estar. Son versículos que se toman mucho y se predican quizá en bodas, o es un buen consejo cuando hablamos con un matrimonio acerca de la lealtad que existe en el sector o en el área conyugal. Ruth le demuestra mucha lealtad y algo provocó en Noemí, que dice la Biblia que Noemí se levantó. Ese es el primer paso para un nuevo comienzo. Cuando yo he identificado la amargura en mi corazón, lo primero es levantarme, porque quizá no tenga ganas, quizá empiece como una especie de decir: qué pereza, ya no tengo ganas, mira, no, como que no veo el resultado, ¿para qué? Y nos quedamos. Pasa en el matrimonio, que en el matrimonio es muy común que ya no quieres arreglar las diferencias y ya no te esfuerzas por arreglarlas y solucionar el problema, y dices: bueno, pues ya mira, no pasa nada, ya le damos vuelta a la página. No, hay que levantarse y avanzar. Dice la Biblia ahí más adelante en el versículo 19, vamos abajito por favor, quiero que vean lo que yo les decía hace un momento. Anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Noemí le costaba de entrada, imagínense, regresar a su pueblo. Cuando uno sale con ciertas expectativas, quizá Noemí, ella en su ideal, pensaba un día regresar a ver a sus parientes y que la vieran como la gran Noemí en la vida. Qué difícil es regresar con las manos vacías y decir: me fui y no hice nada. Lo peor de todo es que Noemí venía con mucha amargura. Su corazón estaba destrozado y alguien le echaba la culpa a ella. ¿A quién le echaba la culpa a Noemí? A Dios. Porque dijo: es que Dios me ha afligido, es que Dios me ha traído de vuelta y esto es culpa de Dios. Y de repente, lo veíamos igual hace 8 días, con Dios es con el que nos volteamos y a Él es al que le damos la espalda. Y Noemí dice: Dios me hizo esto, Dios provocó todo esto en mí. Pero aún en los momentos de amargura, aún en los momentos más difíciles, Dios siempre va a tener un plan para un nuevo comienzo. Dios siempre va a tener un plan para un nuevo comienzo. Dice Proverbios capítulo 14 verso 10: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una amargura en el corazón, que esto es una situación del alma, algo que le pega completamente al alma, dice que no habrá extraño que pueda mover algo ahí. Yo no puedo llegar y ver la condición de alguien que yo amo mucho y decirle: ya, por favor, deja eso. No voy a lograr nada. Ningún extraño va a poder modificar lo que siente en ese momento mi corazón. Nadie. Por más que mi familia empuje, no va a solucionar nada. La amargura se va a quedar y se va a marcar ahí en el corazón. Amargura, quiero contarles un poco una definición con base en lo que dice Salmos capítulo 73 verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Esto cómo me llama la atención? Dice la Biblia que mi corazón se llenó de tal amargura que en el corazón sentía punzadas.
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así dice el Salmos. Este salmista le está diciendo a Dios: la amargura que siento que hay en mi corazón es como si hubiera una aguja ahí picándome. ¿Quién en su sana conciencia, en sus sanos sentidos, toma un cuchillo y se empieza a hacer así en el corazón? ¿Quién? Habría que tener situaciones en el estado mental para estar con un cuchillo y así dice la Biblia, que tenía amargura y era como estar sintiendo punzadas en mi corazón, que me estuvieran picando, un dolor aquí constante, provocado por algo específicamente. Y dice la Biblia, era tan torpe que no entendía y me comporté como una bestia. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque la misma Biblia nos va a dar la solución más adelante. La misma Biblia nos va a decir cómo podemos cambiar esto. Cómo ir del estado que tenía Noemí de amargura a un estado donde Dios la bendice de tal forma que su linaje entra para llevar a cabo el linaje del Señor Jesús. Viene Obed, después de Obed viene Isaí, después de Isaí viene David, y ahí se desprende todo el linaje para la llegada del Mesías, de nuestro Salvador. Como del estado en el que estaba Noemí, con tanta amargura que decía: ya no me digan Noemí, ¿que no ven que estoy toda amargada? ¿Que no ven que estoy amargada de corazón? Ya no me digan así. Ya no me digan la más contenta, la más feliz, la más animada, la más hermosa, la guapetona. No me digan así. O no me digan así como varón. Díganme el amargado. Díganme el amargator. Noemí ya no quería que le llamaran como era su origen, sino Noemí quería que le dijeran amargada, porque ya se había comprado la propia idea de que sí lo era. ¿Qué es entonces la amargura? Dice: sentimiento de tristeza, resentimiento, frustración y envidia. La amargura es algo punzante, afilado, que penetra en lo profundo del corazón, derivado de un mal manejo de diferencias con otras personas, una profunda tristeza o una enorme frustración hacia los demás o propiamente con Dios, e incluso la falta de perdón. Todo eso: frustración, envidias, tristezas, malos manejos, resentimientos, falta de perdón, que me queda en el corazón, y todo eso es como agujas ahí picando. Para mí sería como ponerme una inyección terrible. Yo creo que es lo peor que han inventado en el mundo, poner inyecciones. ¿A quién se le ocurrió poner inyecciones en las pompis? Es lo peor que hay. Yo me voy a las lágrimas, en verdad. Yo lloro cuando me quieren poner una inyección. Me da demasiado miedo. Ahora no me imagino estar inyectándome el corazón ahí picando. Pero a veces así vivimos. A veces así nos quedamos. Y Noemí empieza a hacer las cosas diferentes. Se levanta, ve la oportunidad, porque en el contexto podemos evaluar que había tierras que había dejado su esposo, había propiedades. Pero como ella ya había salido, y en ese tiempo se acostumbraba que el varón tenía que haber heredado, y como había fallecido no había una herencia entregada, sino que tendría que venir un redentor para redimirlas y de tal manera poderles volver a entregar todos sus bienes. Uno de sus primeros parientes, les voy a recomendar que lean Ruth, todos los capítulos esta semana, para que evalúen la parte de la redención. El primero de sus parientes dice: yo no me caso con Ruth. Pero llega Boaz, inspirada Ruth por medio de Noemí, se casan y sucede lo siguiente. Quiero que me acompañen en Ruth capítulo 4, por favor. Vamos a ver el desenlace de un nuevo comienzo.
Ruth capítulo 4, por favor, a partir del versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová. Qué diferencia y qué diferente cara de Noemí cuando Noemí regresa a su pueblo, cuando regresa con su gente, toda amargada, toda mal, toda mal, toda mal. Pero toma una iniciativa y dice: me voy a levantar, me voy a levantar, me voy a levantar. Y la gente le dice: exaltado sea el nombre de Dios, gloria sea a Dios, bendito sea Dios por esta mujer. Porque dice: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué es su aya? Su cuidadora, quien lo estuvo cuidando, quien se quedó con él. Imagínense una Noemí en un inicio diciendo: todo se acabó, mis hijos se fueron, el hombre de mis sueños se fue, todos mis sueños, mis anhelos ahí se murieron, regreso a mi pueblo a ver qué podría lograr hacer. Quiero estar sola, no quiero estar con nadie. Pero toma una iniciativa: levantarse. Se levanta Noemí, regresa, empieza a impulsar a Ruth. Se casa Ruth con Boz, tienen a Obed y lo vuelve a ver. Volvemos a ver esta etapa de Noemí. Imagínense el rostro de Noemí diciendo: valió la pena empezar de nuevo. Aunque regresó a casa con las manos como vacías. Eso es lo que provoca la amargura: vacíos y vacíos y vacíos. Por eso ustedes pueden preguntarse: oye, ¿por qué esa persona no cambia por tantos vacíos que de repente agarra lo que sea de la calle, agarra lo que sea del mundo y lo empieza a meter a su vida, a su casa, a su familia, y empiezan a llenar, mismos vacíos que no son saciados, y otra vez se convierten en vacíos y se vuelve un círculo? Noemí lo hace bien. Viene, se levanta en un nuevo comienzo para ella, avanza, y entonces Dios le regala al buen Obed. Y dice, verso 17: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Yo quiero que se pregunten, ya casi vamos a acabar. Quiero que se pregunten: ¿en qué podría beneficiarme en la vida estar amargado? ¿A alguien le pagan por estar amargado? Problemas vamos a tener, diferencias van a existir, carencias vamos a tener, situaciones complicadas van a venir. ¿Y de qué servirá en nuestra vida estar amargados? Conozco jóvenes, jovencitos ya amargados. No, yo no quiero ir, ¿para qué? No, ni sirve de nada. Oye, ve, hazlo. No, ya no, ya estás amargado. Tienes 17 años, 15 años. Estás en plenitud para correr, volar, avanzar. Y no se diga conforme vamos avanzando en la edad. Pueden existir rasgos de amargura en el corazón, en cada uno de nosotros. Vale la pena hoy exponer nuestro corazón a Dios así y decirle: Señor, a la luz de tu palabra, ¿habrá un poco de amargura aquí? ¿Habrá tantita amargura? Porque esta amargura es progresiva. Va creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces volvemos a ver a la familia, y la familia ya no quiere estar con nosotros. Porque es lo que provoca la amargura: separar, quitar, ya no querer estar. La gente ya no quiere estar con nosotros.
Quiero hacer otra pregunta. ¿A Dios le corresponderá quitarme la amargura? Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿A Dios le corresponderá hacerlo? Quiero que vean conmigo Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 31 y 32. Dice la Biblia en Efesios 4: quítense de vosotros toda amargura. ¿A quién le corresponde? A mí. Oye, Dios lo puede hacer, Dios lo puede cambiar. A veces podemos estar errando incluso en nuestra propia oración, diciéndole a Dios: Señor, quita de mí toda esta amargura. Y Dios diciendo: vale, te espero que lo hagas. Y me puedo pasar una vida entera depositando en Dios mi corazón y lo que quieran, esperando a que Él venga y lo haga. Y Él lo puede hacer, pero es una indicación que nos la entrega a nosotros. Es como si Dios nos dijera: ¿quieres vivir así? Así quédate. ¿No quieres vivir así? Solo quítatela. Imagínense que estuviéramos en un lugar muy caluroso y yo trajera una chamarra, de esas chamarras de estas ¿cómo se llama? Muy calientes, muy calientes, que tienen como pluma de ganso y esto, ¿no? Muy calientes, en un lugar donde hace 45 grados de calor, que hay lugares en México así. Y yo así en plena playa, ahí todos bañándose en la playa, y yo, ay, es un chorro de calor. Y todos viéndome, ¿cómo me verían? ¿Qué me dirían? Y yo diciendo: Señor, por favor, cambia el calor, que haga tantito frío. Por favor, mira cuánto calor tengo. Se escucha muy absurdo el ejemplo. Y a veces así somos con Dios. Cuando Dios dice: ven, mi amor, ven, chiquito, chiquita, ven, pon los ojos aquí. Quítense de vosotros toda amargura. Lo que conlleva la amargura, dice: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es tan linda la Biblia que nos da la respuesta. No nos deja como ahí al aire decir: ¿cómo lo haré? Dios dice: pon tus ojos aquí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, etc. Y dice: antes. ¿Qué quiere decir esto? Quiero explicarlo y con eso vamos terminando. Antes de que yo me enoje, antes de que yo empiece ahí con mi berrinche de amargura o lo que quieran o lo que sea, decir: ¿por qué si Él me está pidiendo que mueva el vaso de aquí a acá, por qué me enoja que me lo pida? ¿Por qué me enoja que me solicite que mueva el vaso de aquí a acá? Porque quizá hay un resentimiento aquí en mi corazón hacia esa persona. Y todo lo que me pide inmediatamente brota. Y digo: ¿qué quieres? ¿Que no puedes mover el vaso tú? Y así nos escuchamos. Dice la Biblia: antes de que yo le grite, le diga, tengo que evaluar y decir: ¿puedo hacerlo? ¿Me está pidiendo algo extraordinario? ¿No? ¿Está en mis posibilidades? Quizás es porque solo necesita que lo mueva de aquí a acá. Tomo el vaso, lo muevo, listo. Oye, por un vaso que se va a mover de la derecha a la izquierda, hicieron una fiesta en la casa. Sí. Antes de querer aventarle el sartén, decir: Señor, ¿me permites evaluar qué hay aquí? Y si tu palabra dice: antes ser benignos, antes pensar en el bien del otro, antes pensar en ser misericordiosos con el otro. No te preocupes, yo lo hago. De verdad estoy para servirte. Esa es mi función en mi casa. Esa es mi función contigo, mi esposa.
servirte, darte lo mejor, entregarte lo mejor. ¿Quieres esto? Vale, yo te sirvo, te lo entrego, te lo doy. Por eso dice, antes sed benignos. Pero ¿qué es más fácil? Quedarnos con la amargura y aventar los trastes, pelear, gritar, discutir, enojarnos, y entonces que el corazón se siga llenando de amargura. Es un buen día para un nuevo comienzo. Es un buen día para decirle a Dios, pensando en el ejemplo de la chamarra, estando a 45 grados enfrente de la playa, y decir, bueno, creo que depende de mí quitarme la chamarra, ¿no? ¿O cómo? Depende 100% de mí. Un nuevo comienzo como Noemí. Pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a tomar un tiempo para ministrar el corazón, para orar este tema y decirle a Dios, Señor, hoy me quito toda amargura del corazón. Antes de demostrar mi amargura, antes de eso, empezaré a pensar cómo lo hago bien, cómo soy de bendición, cómo cuido, cómo sirvo, cómo abrazo, cómo demuestro el amor, cómo amo a mi familia. Estamos para servir a los demás. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Vamos a tomar un tiempo para orar, para levantar nuestra voz a nuestro Dios, porque quizá hoy podemos venir cansados. Quizá hoy el corazón está cargado de amargura. Quizá hoy el corazón está muy cargado de amargura. Y hoy posiblemente podemos ser como Noemí. Que Noemí terminó diciendo, ya no me digan Noemí, díganme amargada, porque así está de afligida mi alma. Hoy vamos a levantar nuestras manos y decirle con todo el corazón a Dios, no tengo fuerzas. No me siento con fuerzas, solo vengo a ti y entiendo mi responsabilidad. Adelante. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el
es posible cuando levanto mis manos. Vamos a tomar un tiempo y esto se va a poner muy interesante para aquel que tome la oportunidad ahora, para aquel que diga: este es el momento que estaba esperando. Porque quizá en el corazón hoy podemos estar llenos de resentimiento, de rencor, de ira, quizá de envidia, quizá incluso en algún sentido hasta molestos con Dios. De alguna forma podemos tener hoy algo en el corazón, pero esta es la hora, el momento en el que yo les voy a pedir. Yo voy a orar, pero quiero pedirles que justo sea el momento para entregar el perdón, para decir a aquella persona que quizá nos hizo mucho daño, que quizá nos trae de esa forma, o quizá evaluar solo el propio corazón y decirle a Dios: ya basta de estar así, ya basta que constantemente brota la amargura en mí. Quiero que tomemos un tiempo para decirle a Dios: hoy quiero perdonar, Señor. Hoy quiero dejar aquí, justo en este lugar, todo resentimiento, toda ira, todo aquello que me hace levantarme en contra de los mismos que yo digo que amo y no termino por de alguna forma amarlos o entregarles lo que yo quisiera, porque hay amargura en mi corazón. Hoy, Dios, queremos pedirte, Padre, que seamos capaces de perdonar, capaces de entregar ese perdón, Señor, capaces de decir: sí, me lastimaste y me dolió, y en verdad lo que hiciste en contra mía. Quizá también, Señor, decirte: Padre, estaba resentido contigo, y cómo hacerlo si tú me has dado todo lo que tengo. Hoy perdóname, Señor, hoy perdónanos, Dios. Hoy entregamos el perdón. Hoy entregamos el perdón, Señor, a nuestra familia. En este lugar, Señor, queremos que se quede todo resentimiento, toda clase, Señor, de amargura que pueda haber en el corazón. Hoy, Dios, queremos presentarnos delante de ti y decirte: Señor, es mi turno, es mi oportunidad de empezar a quitar toda amargura de mi corazón, y empiezo a sacar todo lo que hay aquí en el corazón, Señor. Quizá vine a este lugar sin fuerzas, quizá llegué a este lugar ya como una última alternativa. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo perdón, Señor, quede en el corazón de cada uno de nosotros, que seamos capaces de perdonar, y que a partir del día de hoy, Señor, esta palabra quede sellada en nuestro corazón, sabiendo que somos responsables de que la amargura ya no crezca, de que la amargura ya no vuelva a ser latente en mi vida. Dice tu palabra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose en todo tiempo y en todo momento, así como Cristo los perdonó a ustedes. Te pedimos, Dios, que antes de empezar a explotar, antes de empezar a pensar lo malo o lo bueno que quizá otra persona haya sido conmigo, pensar en hacer lo bueno para con ellos, pensar en ser benigno, en tener esa esencia, Señor, un espíritu de benignidad, Señor, que nos permita servir a los que amamos, que tengamos misericordia como tú lo has tenido de nosotros. Hoy, Dios, queremos ser e irnos responsables de toda amargura, Señor, que podamos dejar entrar en el corazón. Hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús libertad para nuestras vidas y para nuestra familia, que puedan conocer una nueva versión de nosotros, un nuevo comienzo, pero ya sin amargura en el corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden darle palmas a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar asiento. Vamos a despedir la transmisión.
Gracias por acompañarnos. Quienes se hayan conectado a través de este medio, estamos para servirles. Les esperamos también de forma presencial. Sabemos que por alguna situación también se conectan o alguna otra entidad se conectan a seguir este tiempo. Dios les bendiga.